Expertos consultados por el Banco Central a través de la encuesta de expectativas económicas mantuvieron la proyección de crecimiento para este año en un 1,2%. Sin embargo, recortaron el rango para el 2021, que cayó de un 2,5% a un 2,2%. Para analizar lo que pasa con la economía de nuestro país, nos acompaña acá en el estudio Alejandro Ursúa, analista económico de la UNAV y Open BBK. Bienvenido, Alejandro. Hola, Abraham, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, lo primero es preguntarte si estas expectativas se condicen con lo que esperaban los mercados o no. Sí, la verdad que nosotros tenemos, en realidad hoy día Chile estamos jugando un partido propio, por decirlo de alguna manera. De hecho, se espera que la perspectiva de crecimiento mundial hablan de un 3,3% de crecimiento anual este año. Y nos damos cuenta que, entre comillas, a causa de este estallido social que estamos viviendo y el alto grado de incertidumbre que ha generado este mismo, ha hecho, ¿no es cierto?, que las expectativas de crecimiento vayan fuertemente a la baja, principalmente por el alto grado de incertidumbre. Estamos hoy día a puerta, ¿no es cierto?, ya en menos de prácticamente 2 meses más, estar viviendo un plebiscito que de alguna manera modificaría, ¿no es cierto?, modificaría o abriría la puerta de modificar la Constitución. Y tenemos que recordar que la economía descansa en 3 grandes pilares. Por un lado tenemos el marco regulatorio global, ¿no es cierto?, lo entrega la Carta Fundamental, que es la Constitución. Por otro lado tenemos las reformas, ¿no es cierto?, el tema tributario, la cantidad de impuestos que pagamos ¿no es cierto?, como personas naturales y como empresas dentro del mismo país, y finalmente las variables laborales. Y si nos damos cuenta, prácticamente todas estas se han estado moviendo con mucho esfuerzo durante yo diría, los últimos 8 años. Y obviamente hoy día hace 2 o 3 semanas atrás salió nuevamente una nueva modificación, ¿no es cierto?, que hablamos de un ajuste o una armonización tributaria. Por otro lado, hoy día sigue en discusión en el Parlamento, ¿no es cierto?, y en el Congreso, la posibilidad de dejar de 45, 40 horas laborales la jornada laboral, lo cual como consecuencia al empleador, principalmente PYME, que hoy día más o menos conforma casi el 80% de la fuerza laboral chilena, le estaría incrementando un 10% los costos solamente por conceptos de empleo. Y eso le agregas, por ejemplo, la posibilidad de aumentar el 6% de las cotizaciones a costo del empleador. Obviamente se le está encareciendo importantemente la mano de obra, no solamente a las grandes empresas, sino también a las pequeñas corporaciones. Entonces, obviamente, ese tipo de factores han sido ingredientes que le iban entregando incertidumbre al mercado, porque a la larga, yo siempre digo esto, Branco, la economía es una ciencia social, por ende, esto está hecho por y para personas. Por ende, si yo veo incertidumbre, si yo no tengo claridad con respecto a cuáles van a ser los costos finales de algo, principalmente lo que hago yo, pospongo muchas veces mi decisión de compra, ya sea de inversión, en el caso principalmente de las grandes empresas, o, ¿no es cierto?, a lo mejor la posibilidad de renovar productos de consumo duradero, como puede ser, ¿no es cierto?, elementos de línea blanca, modificar un juego de lino, de comedor en casa, que son indicadores que efectivamente, si tú los ves, también han ido bajando. Alejandro, perdón. El estallido social, sin embargo, no nos pegó tan fuerte como se había proyectado cuando partió esto en el mes de octubre, en que uno decía, bueno, el crecimiento económico para el 2020 se va a ir al piso, va a bajar mucho porque la reducción es pequeña finalmente. O sea, lo que pasa es que yo creo que esto es una noticia súper en desarrollo, ¿ya? Y el problema que el estallido social generó elementos de incertidumbre que antes la economía chilena no estaban, ¿no? Eran elementos cuando tú los sometías a análisis y decías, esto no pasa en Chile. Y la pregunta de hoy día, bueno, hoy día hay posibilidad que esto vuelva a pasar. Entonces, obviamente son elementos que se empiezan a afectar. Y la economía siempre tenemos que tomar que todas estas decisiones son de mediano y largo plazo. Lo que estamos, ¿no es cierto?, principalmente desde el punto de vista económico, la complejidad, por ejemplo, que tiene el proceso constituyente es que se abre una brecha de incertidumbre que al menos va a durar 2 años. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con factores de propiedad privada, con la autonomía del Banco Central? Son elementos que el inversionista también se los plantea. Entonces, dice, yo lo que hago muchas veces no es que no vaya a invertir, y tampoco esto, Branco, no hay que tomarlo como un castigo al gobierno de turno en términos políticos, sino que simplemente, en ese sentido, yo diría que el inversionista es súper racional y dice, yo voy a invertir cuando tenga las reglas claras, cuando sepa efectivamente qué va a pasar respecto al proceso. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, hoy día la área de mayor baja de inversión principalmente son los proyectos inmobiliarios, ¿no es cierto? La construcción, hemos visto cómo, ¿no es cierto?, ido aumentando paulatinamente su nivel de desocupación, y esos son elementos que también tenemos que irlos considerando porque esto afecta principalmente el mediano y el largo plazo. Las decisiones que estamos tomando hoy día en el 2020 nos van a afectar al 2025, al 2030, al 2035, de ahí hacia adelante. Entonces son elementos que tenemos que considerar. Pero sin embargo, pese a la incertidumbre que se plantea para el 2020, que usted lo ha descrito muy bien respecto a lo que está pasando en nuestro país, ¿por qué se hace una proyección que podríamos decir es buena para el año 2021, donde se proyecta que Chile va a crecer un punto más prácticamente que en el 2020? Se habla que el 2021 Chile va a crecer un 2,2%, que a esta altura ya no es una mala cifra. A ver, lo que pasa es que yo creo que primero hay 2 factores. Yo creo que nos estamos acostumbrando a resultados paupérrimos en crecimiento económico.
Entonces ya al punto que estábamos celebrando nosotros un IMASEC de un 1,1%, ¿no es cierto?, en el pasado mes de diciembre. Pero lo importante siempre las cifras, Branco, es contrastarlas, ¿no es cierto?, con el resto del mundo. Nos damos cuenta hoy día, por ejemplo, Chile está creciendo un 1,2% en proyección económica este año, siempre y cuando no se genere nuevamente, ¿no es cierto?, no se incrementen los niveles de violencia que vivimos durante los meses de octubre y noviembre. Pero el mundo está creciendo un 3,3%. Entonces estamos perdiendo una posibilidad de bonanza económica externa muy potente, en donde la colocación de nuestros productos, de nuestros commodities, de nuestras materias primas, de nuestras frutas, obviamente se van a ver mermadas ¿no es cierto?, por este ruido interno. No estamos diciendo con eso que no es bueno tenerlo, que, ¿no es cierto?, que no nos replanteemos cómo queremos construir una nueva sociedad de aquí, ¿no es cierto?, los próximos años. Pero obviamente esto tiene repercusiones económicas. Pero se ve una reactivación hacia el 2021. ¿Por qué ven esa luz finalmente al final del túnel? Principalmente también porque las cifras de comparación que estamos haciendo de un año al otro, ¿no es cierto?, van a ser mejores. Por ejemplo, prácticamente es imposible pensar que vamos a tener un peor IMASEC de octubre y noviembre este año con lo que ya tuvimos, ¿no es cierto?, en el año 2019, porque las cifras de comparación también son mucho más acotadas. Por ende, las proyecciones de crecimiento se estresan mucho menos para llegar a esos montos. Entonces ahí tenemos un factor también que tenemos que considerar. ¿Cuál es la proyección que se puede hacer con la inflación que podría tener el país? Conocimos hace pocos días el índice de enero de un 0,6, acumulado en 12 meses 3,5. Varios analistas dicen que es mucho para lo que nos tenía acostumbrado en nuestro país. Sí, bueno, es harto. Nosotros siempre, el rango meta del Banco Central siempre se mueve entre 3 y 4%, pero siempre ha estado más bien pegado hacia la parte baja de este análisis. Principalmente tenemos el efecto dólar, que nos pegó muy fuerte, y la duda que teníamos durante los meses de octubre y noviembre era en qué minuto este efecto dólar iba a ser también transmitido hacia el consumidor final. Hay que recordar que lo que pasó tras el estallido social de octubre y noviembre, en general las crisis económicas se afectan la demanda, ¿vale? Es decir, yo no tengo dinero para demandar bienes, para comprar ciertos insumos, pero lo que pasó en Chile, particularmente con el estallido social y con los hechos de violencia que todos castigamos, principalmente los saqueos y los incendios, fue que de alguna manera se fue afectando de una manera muy anómala la oferta. O sea, habiendo poder adquisitivo, yo no tenía dónde comprar. Claro. ¿Ah? Entonces, eso también cambió importantemente el escenario y eso generó un nivel de nerviosismo en los mercados, que cuando uno lo veía por características de análisis de mercado, por ejemplo, no tenía ningún sustento el valor del tipo de cambio. El tipo de cambio, me acuerdo, aquí mismo lo hablamos en vía pública con Matías del Río en esa época, principalmente le atribuimos un factor guata, como la mejor forma de definir por qué de alguna manera los inversionistas chilenos y la gente chilena estaban migrando como moneda de resguardo hacia el dólar, cuando eso hace muchas décadas que en Chile eso no pasaba. Entonces, son elementos que de alguna manera han ido afectando y obviamente ese precio más caro repercute también en los productos importados. Hay que recordar que Chile tiene 29 tratados de libre comercio, está dentro de las 8 economías más abiertas del mundo, por ende el tema cambiario es un factor que es súper importante y cuando tengo un tipo de cambio tan cercano hoy día a los 800 pesos, automáticamente empiezo, entre comillas, a importar inflación. Solamente el producto, ¿no es cierto?, al indexarlo al tipo de cambio, automáticamente hoy día lo estoy comprando un 12-13% más caro de lo que lo estaba comprando a fines de septiembre, principios de octubre. Entonces, esos son elementos que de alguna manera han ido empujando esta inflación hacia esos elementos y de alguna manera esperamos que también no se siga disparando más esos valores. Yo creo que hoy día todo, insisto, esto es una noticia que está sumamente en desarrollo, Branco, y que tenemos que esperar que siempre y cuando, un concepto que nos gusta mucho al mundo económico, si nosotros hacemos un ceteris paribus, o sea, si mantenemos todas las variables constantes, deberíamos esperar este proceso. Pero siempre y cuando, ¿no es cierto?, nuevamente no nos ataque la violencia, no se paralice el país, que son factores sumamente importantes para poder hacer una proyección económica hacia el futuro. ¿Y qué pueden hacer las autoridades para evitar esta inflación que le golpea directamente a la UEF, a los dividendos, a los planes de salud? Y hay un montón de cosas que están valorizadas en UEF. Hoy día la UEF está en más o menos 28.350 pesos, sí, pero está subiendo escalonadamente. Bueno, claro, efectivamente la UEF, ¿no es cierto?, se va ajustando día a día en función ¿no es cierto?, del índice de precios del consumidor del mes anterior. Yo creo que en general las autoridades han estado bastante atentas. ¿Pero se puede intervenir la UEF, ponerle freno y decir, bueno, el tope es este? No, porque de alguna manera lo que hacemos de alguna manera lo bueno que tiene la UEF es que me va manteniendo el valor del dinero indexado al concepto de inflación. Para que la gente no entienda, yo con un UEF hace el año 85 compraba lo mismo en teoría de lo que estoy comprando hoy día el 2019 con un UEF. Yo mantengo el valor de la UEF, como yo le voy de alguna manera sumando esta depreciación que está teniendo el valor del dinero en Chile, hace que mi poder adquisitivo de esa UEF sea la misma de la que hace 10, 20 años atrás. Entonces, por ende, es una buena forma de verlo. De hecho, en Estados Unidos, por ejemplo, hay otro elemento que no existe la UEF como ¿no es cierto?, que es un elemento que me va indexando la inflación como indicador, pero sí, por ejemplo, hablan de bonos más inflacionarios
inflación. Entonces, de alguna manera también esto hace que se mantenga más bien, ¿no es cierto?, acotado. Yo creo que es una figura de transparencia en la UEF con respecto a los mercados. Y yo creo que en general las autoridades económicas están haciendo un muy buen movimiento. De hecho, se ha visto un Banco Central sumamente activo, receptivo, proactivo con respecto a los movimientos de los tipos de cambio en su minuto, cuando intervino verbalmente y posteriormente intervino formalmente el dólar en el mes de noviembre para calmar los mercados. Son buenas noticias y vemos que está muy bien. Y por otro lado, las autoridades políticas, ¿no es cierto?, lo que deben de preocupar efectivamente de hacer eco a las demandas sociales y mantener acotada la violencia de manera de poder hacer funcionar el país dentro de la mayor normalidad posible. Ya tenemos un factor de incertidumbre sumamente grande por el proceso del plebiscito, ¿no es cierto?, que podría modificar la Constitución, y en consecuencia de eso, obviamente ya de alguna manera tenemos suficiente ruido interno en términos de incertidumbre para agregarle otros factores que obviamente nos van a afectar. Hay que recordar que esto, lamentablemente, después, la gente con niveles de empleo más vulnerables, más débiles, son los que con mayor facilidad pierden sus puestos de trabajo. Y hay que recordar, si bien las cifras de desempleo se han mantenido acotadas, ¿no es cierto?, en esta vecindad del 7%, también es que cuando empezamos a digregar la información nos damos cuenta que, por ejemplo, los empleos, ¿no es cierto?, informales y los empleos por cuenta propia también han crecido. Entonces, son elementos que hablan que la calidad del puesto de trabajo también se ha ido deteriorando, y esos elementos también tenemos que cuidar porque lamentablemente es un efecto mariposa bastante marcado. Sin inversión, o sea, sin confianza no hay inversión, sin inversión no hay crecimiento, sin crecimiento no hay empleo y sin empleo no hay bienestar social. Lamentablemente son elementos que están sumamente de la mano. Por ende, yo creo que el llamado hoy día es a cuidar las formas, a cuidar los modos y a cuidar la economía, que son elementos súper importantes que a la larga nos van a entregar el bienestar social que todos buscamos. Alejandro, tú hablabas del ruido interno de nuestro país, de mucha incertidumbre para los economistas, para los inversores, pero ¿qué pasa con el ruido externo, con este coronavirus que ya se ha instalado por varias semanas, que sigue en aumento? Lo revisamos hace unos instantes, que sigue la gente contagiándose, aumenta la cantidad de muertos. ¿Cómo nos va a afectar eso en nuestra economía? ¿Qué va a pasar con los exportadores que hemos visto esta semana están con sus containers en alta mar parados sin poder desembarcarlos? Obviamente lo hemos visto reflejado en el tipo de cambio. El tipo de cambio tenemos un efecto coronavirus que prácticamente han sido 20, 25 pesos la banda de presión alcista que ha tenido el tipo de cambio a causa del coronavirus. Y obviamente esto ha generado en forma interna, por ejemplo, una explosión bastante fuerte en China, y son elementos que nos van a afectar. De alguna manera, la buena noticia de este coronavirus es que el pic ¿no es cierto?, de contagio, al parecer, ya se ha visto un poco más contenido. Y efectivamente debemos tener, hoy día, sacar claramente cuáles van a ser las repercusiones profundas del coronavirus, ¿no es cierto? Aún es prematuro decirlo, pero obviamente cuando tenemos a nuestro principal socio comercial, que es China, prácticamente con su sistema fronterizo y su aduana en proceso de importación y exportación cerrada, obviamente se hace mucho más complejo, y obviamente también nos podría afectar que, ¿no es cierto?, si esto se empieza a prolongar mayoritariamente en el tiempo. Vemos que las autoridades sanitarias chinas, pero de alguna manera también han mantenido acotado el proceso, han hecho mucho esfuerzo, y esperamos que esto también empiece a bajar. El coronavirus tiene una particularidad, ha tenido un alto nivel, ¿no es cierto?, de propagación, se contagia en forma muy rápida, un periodo de incubación más grande de lo normal del otro virus de esta naturaleza, pero en forma paralela también su nivel de mortalidad es bastante más bajo de lo que, ¿no es cierto?, lo que han sido virus anteriores. Por ende, esperamos que las autoridades sanitarias prontamente, ¿no es cierto?, le puedan dar respuesta a eso y no sea un factor más, ¿no es cierto?, dentro de este mercado, de esta tormenta perfecta que estamos viendo hoy día como economía chilena, para poder mejorar nuestros niveles de crecimiento. ¿Pero podría afectar eso a la economía nacional, la generación de empleos? Porque al no tener este gran cliente que es China para entregarle los productos, eso afecta a toda la cadena desde la base, finalmente. Por supuesto, pero hoy día estos efectos también, como yo te digo, generalmente y en la pregunta, como tú también lo planteabas, ¿qué pasa? Las cifras no fueron tan malas, ¿no es cierto?, después del estallido social. Siempre los impactos económicos no son inmediatos. De hecho, por ejemplo, cuando tú veías que al principio del segundo gobierno del presidente Piñera se estaba recuperando, todos los datos económicos eran muy buenos, o eran bastante buenos, tú veías que de alguna manera el factor empleo, ¿no es cierto?, se descolgaba de todas estas cifras buenas. Ay, oye, pero ¿por qué el empleo, si está todo subiendo, no crece? Porque hay que entender, por ejemplo, que el empleo es la persona que, queriendo trabajar, ¿no es cierto?, y estando en condiciones de trabajar, está buscando activamente trabajo. Muchas veces cuando se deteriora el mercado laboral, dice la gente, dice, no, yo, si bien estoy en condiciones de trabajar, no quiero salir a buscar trabajo porque no lo voy a encontrar. Entonces esa persona técnicamente no forma parte de la fuerza del trabajo. Mientras que en este caso, ¿no es cierto?, la gente dice, se está mejorando la expectativa. Hoy día se salga a buscarse, oye, pero claro, por eso, ¿no es cierto?, al aumentar la fuerza del trabajo, también, ¿no es cierto?, el empleo de alguna manera es más resiliente en esta buena cifra. Lo mismo pasa en el resto del mundo económico.
las cifras de alguna manera empiezan a repercutir hacia adelante. Si bien tuvimos un IMASEC de un 1,1% en enero, o sea, perdón, en diciembre, que nos mejoró la expectativa y hizo que efectivamente borró esta posibilidad de una recesión técnica. Hay que recordar a la gente que recesión técnica se entiende cuando tenemos 6 meses, ¿no es cierto?, de contracción de la actividad económica en un país. ¿Ese fantasma ya está fuera? Ese fantasma está fuera. Tendría que pasar, ¿no es cierto?, algo muy... Yo lo doy por borrado completo, porque tendría que pasar algo muy profundo durante los próximos meses, que efectivamente estuviéramos... porque se hace borrar y cuenta nueva en diciembre, entonces tendremos que esperar que tener 6 meses nuevamente, ¿no es cierto?, con una contracción de crecimiento económico, para que efectivamente estemos en una recesión técnica, situación que hoy día a priori yo lo veo un poco lejano. Entonces, bajo ese escenario, ¿no es cierto?, tenemos que ver cómo vamos construyendo este proceso. Entonces, las cifras, como te decía, económicas tienden de alguna manera a ir con un cierto delay, con un cierto desfase, ¿no es cierto? Por ende, hay que cuidar la economía cuando dice, oye, la gente dice, oye, pero poco menos que pintaban que haber un gran descalabro económico y esto no ha sucedido. Sí, pero ojo que esto, las decisiones que estamos tomando hoy día van a afectar los próximos años. Y eso de alguna manera es lo que tenemos que cuidar para volver a recuperar lo antes posible las confianzas e idealmente tratar de agarrar, ¿no es cierto?, esta buena bonanza del mercado mundial, que habla de un crecimiento entre un 3,3% este año y un 4,4% el próximo año. Entonces, ¿cómo hacemos que Chile de alguna manera logre captar esa bonanza y él, ojalá, ¿no es cierto?, llevando la incertidumbre a acotarla, ¿no es cierto?, y llevarla a su menor expresión dentro de lo que sea posible. Alejandro, lo último que me quedó la duda, esos productos que no se van a poder entregar a China, salmones, frutas principalmente, ¿deberían integrarse al mercado local? ¿Los podríamos ver en los supermercados quizás a precios más baratos que los que están acostumbrados? Yo creo que el tema de los salmones es distinto. Yo creo que los salmones, principalmente las cadenas de frío, permiten un mayor nivel de duración del producto. En términos de perecibilidad, puede ser que efectivamente los exportadores chilenos puedan tomar la decisión de poner esta fruta en el mercado nacional o en mercados regionales, a diferencia del coronavirus, y pueden aumentar la oferta, y nosotros, si tuviéramos un sobrestock de oferta, podríamos esperar una baja en los precios. Pero eso depende también ¿no es cierto?, de los convenios y las formas como están hechos los tratados o, ¿no es cierto?, o las negociaciones, porque muchas veces el exportador dice, yo te cobro hasta llegar al puerto, y en el puerto, cuando yo dejo mi container en el puerto, de ahí en adelante verán corresponsabilidad tuya, ¿no es cierto?, desadonarlo y ponerlo en el mercado chino. Si mi convenio es dejar el producto dentro del mercado chino, obviamente debe tener otras características. Entonces, depende de muchos factores, ¿no es cierto?, este elemento. Hoy día, efectivamente, nos damos cuenta que hay varias toneladas de fruta chilena que ya están inclusive regalando en el mercado para que no se pierdan dentro ya en los destinos internacionales. Pero esperamos que esto sea, insisto, de corto aliento. Vamos a ver cómo nos va. Muchas gracias, Alejandro, Franco, por la gentileza de conversar hasta ahora con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Que tengan un buen día.